Trump entró básicamente en esta guerra con una idea primaria que era de control. Control que obviamente no existe, es una guerra, una idea generalizada que no existe. Calculó básicamente que podía acompañar la ofensiva con Israel, exhibir fuerza, disciplinar a Irán y luego ordenar una salida desde una posición, podríamos decir, de superioridad. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurre exactamente lo contrario, los objetivos se le fueron corriendo, la guerra se fue extendiendo. Mucho de lo que anticipamos antes de que comience la guerra. ¿Se acuerdan cuando decíamos es una locura, es una guerra que no le conviene? Esto nosotros lo venimos diciendo desde hace un año, desde que están con esta idea de atacar a Irán. Irán no colapsó, otra de las evaluaciones que eran obvias. Los aliados de Washington empezaron a tener problemas entre ellos, no se alinearon como lo esperaba Estados Unidos. Y Washington además quedó atrapado entre la lógica de Netanyahu y sus propios límites. A medida que fueron pasando los días, la Casa Blanca fue endureciendo las metas. Una señal clásica de cuando uno planifica mal políticamente algo y no sale como lo esperaba. Entonces ahí aparece lo que podemos considerar el primer punto central de esta historia, que es básicamente que Trump parece que no condujo a Estados Unidos a una operación con objetivos bien definidos. Claramente, de principio a fin, vamos a entrar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y después vamos a hacer esto para salir. No se hizo. Parece básicamente que fue arrastrado a una escala cuya racionalidad en realidad responde más a la necesidad de Israel de ampliar el conflicto más que a una estrategia de Estados Unidos cerrada. Esto también lo venimos comentando. ¿Desde cuánto hace que le venimos diciendo quién quiere realmente la guerra? Ahora parece que se generalizó esta historia de que Netanyahu es el autor de todo esto y Trump es un monigote que se mueve. ¿Se acuerdan cuando decíamos es el golem de Israel? Bueno, bien que ahora la idea se vaya aclarando. Israel necesita llevar la guerra a una escala donde ya no se discuta un acuerdo, sino básicamente se produzca una destrucción definitiva de la capacidad de Irán y se produzca una reconfiguración regional. Esas son las metas que tiene Israel, esos son los objetivos de Israel. Trump, por otro lado, necesita mostrar fuerza para no quedarse como un zombie en una guerra larga que cada vez va a ser más costosa y cada vez más incierta. Ya están diciendo que está excediendo largamente lo que se había presupuestado. Y esta tensión entonces queda expuesta en hechos. Mientras Washington, lo vemos con Trump, a pesar de su retórica incendiaria, está siempre tratando de ofrecer alguna salida. Israel mantiene una política contraria de presión militar y desconfía, rechaza, desalienta cualquier arreglo que permita que Irán siga vivo, siga en pie y que le dé algún margen para reponerse. La lectura entonces de que Trump fue presionado por Israel no necesita una confesión pública. Es absolutamente clara si uno ve la secuencia de hechos que se han ido dando y los analiza con un espíritu medianamente crítico. La guerra no mejoró de manera decisiva la posición de Netanyahu, como tampoco le permite retroceder con facilidad. El conflicto no le dio un salto claro en las encuestas como esperaba Netanyahu y aún así busca evitar una votación anticipada. Esto significa que la guerra tampoco le resolvió todo su problema interno. Por lo tanto, la necesidad de seguir empujando la escalada para intentar convertir el frente militar en capital político sigue en pie. Cuando un aliado regional necesita profundizar la guerra para no quedar expuesto y la superpotencia que patrocina esto
necesita terminarla sin admitir en realidad que fracasó en su intento inicial, la superpotencia en realidad deja de mandar y es la que queda subordinada a las decisiones de esa potencia regional. El segundo error de Trump fue creer que el viejo reflejo atlántico iba a funcionar automáticamente. Es decir, nosotros vamos a algo y Europa va tras nuestro. Bueno, esta vez no funcionó. Los socios habituales de Washington, los que hacían las grandes coaliciones que destruían otros países, esta vez dudaron, se resistieron, empezaron con sus propios cálculos, llegaron a tener el tupé de decirle a Trump, esa no es nuestra guerra. Cosa que es cierto, pero nadie esperaba que lo digan. Trump en realidad apuntó a atacar verbalmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, acusando a sus aliados de no haber pasado la prueba de lealtad de Irán. Inclusive medios muestran declaraciones de irritación con el Reino Unido y otros miembros de la alianza por no haberse involucrado en la ofensiva del modo que él esperaba. Y esto ya deja entonces de ser liderazgo y se transforma en una estructura occidental que cada vez empieza a acompañarlo menos. Esto tiene una explicación. Esta estructura occidental que Trump subestimó es el globalismo. Y el globalismo no quiere a Trump porque tiene un modelo diferente. Eso no quiere decir que el globalismo tarde o temprano no iba a ser lo mismo con Irán y que iba a ir por China y por Rusia, pero sus planes en definitiva no son los mismos, su modelo económico no es el mismo, hay diferencias, su modelo social no es el mismo y Trump rompió eso. Bueno, qué mejor oportunidad para desgastarlo a Trump y sacárselo de encima que esta. La supuesta coalición que pretendía Trump quedó reducida casi a nada. ¿Quiénes son los países que han decidido acompañar a Estados Unidos con esto? Argentina o Milei en lo personal, no nos queda bien claro cuál es ni siquiera la posición de nuestro país. Porque no se informa nada, porque nadie dice nada, porque a nadie le interesa el tema. A veces se filtra alguna noticia y muchas veces nos enteramos por los medios en el exterior de algún ofrecimiento que ha hecho el gobierno argentino. Y otros países que se suman al apoyo a Estados Unidos no parecen que sean determinantes. El que se sumó ahora recientemente fue Uganda. Yo digo, por aquellos que decían que Trump era un supremacista blanco y demás, ¿no? El apoyo lo tiene de Uganda y de la Argentina. Vieron que no es así la lectura. Estados Unidos puede seguir siendo la única potencia todavía capaz de golpear a gran escala, así como ha hecho, pero una cosa es poder atacar y otra muy distinta es construir legitimidad. Legitimidad que sea política, construir una masa militar aliada y tener profundidad estratégica para sostener una guerra de desgaste. Entonces, la diferencia que hay entre la hegemonía real y el músculo militar aparece precisamente en esto, cuando Washington y los demás dudan, retrasan, limitan su apoyo o se reservan para la defensa marítima o para el día después, lo que queda expuesto básicamente en el aislamiento político relativo. Relativo, porque tampoco existen aislados. No es una soledad absoluta, pero sí es una ruptura en ese automatismo occidental. Esos mosqueteros que iban todos para el mismo lado, bueno, parece que ahora ya no funciona así. El tercer error de Irán fue subestimar la capacidad iraní de absorber golpes sin desmoronarse ni militarmente ni políticamente. Irán básicamente no se comporta como alguien que está derrotado, como dice Trump. O sea, Trump dice que está derrotado, bueno, evidentemente en Teherán no se han enterado porque siguen actuando como alguien sí golpeado, pero no neutralizado. Y no solo eso, sino que cuando Estados Unidos habla de acuerdos, Irán rechaza la propuesta de Estados Unidos de salida por considerarla sesgada, considerar que mantuvo sus condiciones y básicamente Teherán lo que le dice no, porque eso sería si nosotros perdimos la guerra, y la guerra no la perdimos, la estamos ganando. Y ahí es donde está el problema. Estados Unidos fijó condiciones como si hubiese ganado la guerra y Irán las tenía que aceptar.
Bueno, parece que Irán no está de acuerdo con esta lectura. Entonces, los medios occidentales básicamente vienen mostrando que las posiciones siguen duras en ambos sectores. Por eso es muy difícil el arreglo, que era lo que decíamos. Y el problema del estrecho de Hormuz, básicamente, sigue como hasta ahora y sigue siendo uno de los grandes factores decisivos. Irán entonces no logró una victoria decisiva, podríamos decir, pero tampoco fue reducido a la condición de un actor sin capacidad de cambiar esto. Para el cálculo de Trump, básicamente, solo esto ya sería una derrota del diseño original que había planificado. Y es interesante porque apareció alguien que era lógico que iba a aparecer en algún momento, que es Turquía. Erdogan se ha metido en esta historia y no tiene la misma lectura que Estados Unidos. Ankara básicamente, se habla de Pakistán, se habla de otros países también que están mediando, están interviniendo entre Washington y Teherán, y que por lo menos lo que prueba es que hay un intento diplomático y que el conflicto todavía no está del todo cerrado en términos de negociación. Igual no quiere decir esto que se vaya a resolver esto por la mediación de Turquía, ni mucho menos, pero sí significa una cosa, que fuera del eje Estados Unidos-Israel hay actores que son muy relevantes y muy relevantes en la región que no compran esa guerra ilimitada como lógica que quiere Israel y que trabajan sobre otra hipótesis que es la de una salida. Entonces no existe una sola evidencia que vuelva más visible el error de Trump, que es que se metió en una guerra cuya clausura política no controla él. O sea, la controla solo rindiéndose y yéndose. Y lo más curioso es que Erdogan no tuvo ningún empacho en un discurso de decir que esta es la guerra de Israel. Bueno, esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Siempre fue la guerra de Israel. Estados Unidos está siendo arrastrado, por eso tanta discusión sobre cómo Israel avanza y cómo no avanza, ¿no? Hubo un error adicional que fue entrar en una campaña sin evaluar que los costos pueden ser más altos que los beneficios. Y ese es un punto importante en este mundo capitalista y esta mentalidad estadounidense sobre todo. Si la guerra era breve, corta, Washington se puede presentar como un garante de la paz y mostrar decisión y decir, bueno, acá mando yo, ustedes ven lo que pasa cuando no me obedecen. En una guerra prolongada la cosa es bastante diferente porque empieza un gasto muy grande, tensión con los aliados, desgaste industrial, presión sobre rutas energéticas y riesgo político interno. Y no se olviden que Trump llega haciendo campaña para decir que va a terminar con los gastos de Ucrania, porque ¿por qué se entregaban cientos de miles de millones de dólares a Ucrania para un conflicto que no era de interés de Estados Unidos? Bueno, este conflicto es menos de interés de Estados Unidos que el de Ucrania todavía. Y se va a llevar tanto más que el de Ucrania. Y si alguna duda que es menos, Estados Unidos ya tenía acordado todo. Estados Unidos tiene acuerdos con todas las monarquías del Golfo, que son básicamente las que manejan la parte del león petrolero. Tiene una excelente relación con Arabia Saudí. Irán había dicho que inclusive iba a dejar de lado su programa nuclear. Egipto tiene buena relación con Estados Unidos. ¿Cuál era la necesidad de Estados Unidos de usar a Israel? ¿Se entiende? Pues muchas veces dicen, no, Israel es el portaaviones de Estados Unidos, que funciona como gendarme de Estados Unidos. Estados Unidos tiene todo arreglado. Y se lo está desarreglando hoy Israel. En realidad está sucediendo lo contrario. El vehículo de destrucción, ese golem que decíamos, es Estados Unidos. Los reportes de las continuidades de los combates, lo que sigue pasando alrededor de Hormuz y ahora la ampliación del conflicto al Líbano muestra un escenario que es cada vez más caro y difícil de mantener. Hoy nos enteramos que se habla de 20, 25 tanques Merkava que ya destruyó Hezbollah. O sea, las sorpresas están apareciendo por todos lados. Hezbollah lo habían dado como desarticulado porque Israel había dicho que lo había desarticulado. Bueno, parece que no fue tan así. Y vamos a ver cuál es el resultado de esta invasión al Líbano. La historia no ha sido muy bondadosa con Israel en este aspecto. Entonces,
Cuanto más dure esta contienda, más difícil va a ser para Trump venderle esto al público en general y específicamente al que más le interesa a él, que es al público estadounidense, como una operación exitosa, limitada en el tiempo y que era necesaria. El estadounidense común ya piensa que la guerra no es necesaria, que no sabe por qué y le están aumentando las cosas y no quiere saber más nada. La última encuesta que vi sobre el tema, el 92% de los estadounidenses dicen que estamos haciendo en esta guerra. O sea, ni los trumpistas, ni los demócratas, ni MAGA, nadie quiere esta guerra en Estados Unidos. Fíjense que circulan afirmaciones de extraños accidentes con los F-15, con los F-18, con los F-35, destrucción de sistemas Patriot, THAAD, el Gerald Ford que aparece incendiado y fuera de servicio. Todo es por accidentes. Todo por errores propios. Los iraníes no hicieron nada. Nosotros dijimos, cuando ellos dijeron que el Gerald Ford iba a pasar por el Mar Rojo, dijimos que no era una buena idea, porque se iba a exponer a un contraataque. Bueno, ahora parece ser que no fue desde el lado de los hutíes, fue del otro lado, desde el lado de los somalíes, los que habrían golpeado con un dron el Gerald Ford. No sé qué fue lo que pasó, pero lo que objetivamente pasó es que el portaaviones está golpeado y fuera de combate. El portaaviones insignia de la Marina estadounidense, el más importante, el más nuevo, el más poderoso, el más grande, el más de los máses, ese mismo. La verdad es que no hace falta insistir mucho con este tema. El problema para Trump existe, se le salió, se le escapó, no lo puede manejar con su discurso, porque si él promete presión decisiva y luego le habla al enemigo de negociar y luego vuelve a hablar de presión, evidentemente lo que está quedando es él mismo expuesto como que no tiene una política definida. Trump habla de que Irán tiene la oportunidad de abandonar sus ambiciones y sumarse a la nueva victoria diplomática. Pero el problema, a la vida diplomática, perdón. El problema es que Irán le responde que no. Y sigue con las mismas exigencias de antes. Entonces todo lo que dice Trump queda en un vacío absurdo, queda absolutamente desautorizado. Entonces la distancia real entre lo que dicen en la Casa Blanca y lo que ve todo el mundo y la realidad diplomática confirma básicamente que Washington no puede dictar las condiciones para el cierre del conflicto. Está intentando mantener una imagen de control de una situación que ya se le escapó de las manos. La ampliación regional lo que hace es amplificar el problema, agrandarlo. El Líbano ya decididamente forma parte de la crisis que se está viviendo. El punto neurálgico es Hormuz, como ya sabemos. Y cuanto más se van metiendo países y cuanto más se van metiendo grupos y cuanto más se va ensanchando el problema, menos probable es que aparezca una salida rápida, visible, que le solucione esta contradicción a los estadounidenses. Entraron para resolver un problema y ahora en realidad tienen una dinámica mucho más complicada y en varios frentes. Eso es exactamente lo que podemos definir como un mal cálculo estratégico. Una operación pensada para disciplinar que termina generando dispersión, costos, medidas externas y una pérdida de control político. La conclusión salta nítida. Trump creyó que podía usar la guerra de Israel para reposicionarse como un líder en Estados Unidos, exhibir autoridad, sentarse a hablar de igual a igual con China y forzar luego una rendición diplomática iraniana. Entre paréntesis, la reunión con China está en veremos, porque Trump dice ahora que va de vuelta, 14-15 de mayo, y los chinos dicen, nosotros todavía no dijimos que sí. Complicado. Terminó entonces esto en un escenario que es peor de lo esperado, con objetivos que son cambiantes, con aliados reticentes, con una Turquía, miembro de la OTAN, y otros actores que empiezan a empujar canales alternativos, que no quiere Israel, con un Irán en condiciones de imponer costos cada vez mayores, porque sigue golpeando ante lo que ya se cree que es la incapacidad de Israel para contener los ataques.
ya se está estimando en los círculos militares que Israel carece de medios como para detener los misiles y tiene que empezar una especie de triage, una selección de blancos en función de la importancia para ver cuándo se utilizan los pocos interceptores que quedan y cuándo no. Básicamente esto no es una operación firme, decidida, de una gran potencia, sino es la de una agenda de alguien que sobredimensionó su capacidad de ordenar el sistema, creyó ser más de lo que era, y ahora está intentando encontrar una salida de alguna manera, pero no encuentra por dónde. Y lo interesante de esta historia es, se fijaron que prácticamente los medios, sobre todo los actores políticos, hablan de la guerra, hablan de Trump, el pedófilo Trump, el asesino Trump, y lo llenan de calificativo a Trump, pero muy curiosamente poco hablan del verdadero cerebro de esta historia, que es Israel. ¿Por qué nadie habla del verdadero responsable de esta guerra? Erdogan sí habló, pero yo me refiero a los medios nuestros, a los de Occidente. Una razón es que quien fija parte del encuadre internacional entonces sigue siendo Occidente. Muchas capitales europeas, los grandes medios de comunicación, hay un reflejo político siempre que es que Israel es el aliado a proteger e Irán la amenaza a contener. No sabemos bien por qué, pero la de Trebuco como le dice Ivoni, la de Trebuk es la opinión mayoritaria. Son terroristas y estos son gente que quiere la democracia. ¿Por qué? No sé, porque a ellos se les ocurrió decirlo, nada más. Ese sesgo no implica que se nieguen todos los hechos, pero sí que alteran el punto de partida del relato, porque se termina entonces hablando más de la respuesta de Irán, del estrecho de Hormuz, de los misiles, el petróleo, la estabilidad regional, que del dato que es políticamente más incómodo. ¿Por qué escaló esta guerra? ¿Quién determinó que esta guerra tenía que producirse? Otra razón a tener en cuenta es que Israel tiene un blindaje diplomático muy superior al de cualquier otro regional y mundial. Incluso cuando Europa intenta bajar la tensión, el lenguaje dominante sigue siendo de solidaridad con Israel. Uno ve las declaraciones de los líderes europeos, pero nosotros somos solidarios con Israel y advertimos a Irán. Pero si Irán fue el atacado, ¿cómo le piden solidaridad, le ofrecen solidaridad a Israel, que fue el atacante, y le piden que se atenga y cumpla con lo pactado a Irán? Y estamos todos locos, realmente. El presidente del Consejo Europeo expresó solidaridad con Israel y puso el acento en que Irán detenga los ataques, reconociendo la necesidad de desescalar, el respeto al derecho de Dios. Pero si lo atacaron a Irán, ¿no sería al revés? Bueno, en ese orden de prioridades se ve entonces el corazoncito, se defiende al socio propio y al resto se lo discute. Otra de las razones es que a muchos gobiernos les resulta mucho más cómodo hablar de una escalada que de un instigador. La palabra escalada resuelve diluir las responsabilidades, resuelve el problema. ¿Qué es escalada? Escalada es que uno sube, el otro le responde subiendo, este sube un poco más y este sube de vuelta y todo sube. ¿Y quién tiene la culpa? Y los dos, porque es una escalada, se están peleando entre ellos. Pero la verdad es que esto no es como está relatando un fenómeno atmosférico, viene una tormenta. La guerra no salió de la nada, la guerra no creció sola, la guerra tiene razones. Entonces, lo que deberían hacer es preguntarse quién empujó esta fase ofensiva del conflicto que desató todo este lío y por qué. Pero eso prefieren no hacerlo. Fíjense cuánto de los grandes medios se preguntan esto. Una cuarta razón es la interna a Israel. Netanyahu necesita la guerra para seguir existiendo, porque si no va a tener complicaciones. Entonces ahí es donde él habla de la amenaza iraní, la iniciativa de Israel para ampliar el conflicto. Es casi como una cosa natural.
Y como decíamos, según reflejan los medios, esto no le sumó votos. Por lo tanto, el interés político del gobierno de Netanyahu era bastante visible. Que Israel figure como un actor aliado, no como un motor de guerra regional, cada vez es algo más difícil de cerrar. Y por último, yo diría que Estados Unidos también necesita ese encuadre, ¿no? Porque Trump en realidad está tratando de presentar la situación como una especie de combinación de presión militar por un lado y oferta diplomática por el otro, insistiendo en que Irán debería aceptar un acuerdo. Ahora, si Washington reconoce abiertamente que el que empujó el conflicto es Israel, va a quedar demasiado expuesto que en realidad la Casa Blanca no es la que está dominando ni el curso de la guerra, ni a su adversario y ni siquiera a su aliado. Y eso es lo que decíamos al principio, o sea, mientras Estados Unidos intenta buscar alguna fórmula de negociación, Israel quiere seguir hasta el fondo e Irán dice, no, yo no voy a negociar en estas condiciones. Por eso en realidad la pregunta que se debería instalar y con fuerza es Israel. ¿Por qué nadie reconoce la evidencia obvia del papel central que tiene Israel en este papel? Básicamente porque reconocerlo implicaría advertir cosas que son incómodas, que la guerra en realidad no fue una acción defensiva, que eso siempre fue mentira, que Washington fue arrastrado en realidad a una guerra que no controla, no fue él el que lideró ninguna cosa, que Europa acompaña de manera selectiva, a veces sí, a veces no, que en definitiva la ampliación de Israel al Líbano es básicamente con la idea de hacer otra nueva zona de amortiguación, ocupar territorios y demás, y que muestra en el fondo que no estamos ante una operación limitada, sino una forma de extensión de la guerra por parte de Israel. Es decir, dicho de otra manera, no se habla tanto de Israel, porque nombrarlo como un instigador rompería el relato de legitimidad que se impone en Occidente, obliga a pasar a la narrativa de contención hasta la de provocación. Y eso deja entonces demasiado visible que esta pesadilla regional no nació de una explosión espontánea, porque sí, sino de una decisión política y militar empujada por Israel y acompañada por los Estados Unidos. Israel está, y esto es otra cosa interesante, abandonando un papel clásico. Israel había adoptado, desde hace décadas, un papel de víctima. Un papel de ser siempre la víctima de agresiones de terceros, reclamando y exigiendo solidaridad automática, y ahora pasa a ser una potencia que castiga. Ya no quiere, o ya no le interesa, ser compadecido. Ahora Israel lo que quiere es ser temido. Porque hasta hace poco tiempo atrás decíamos, bueno, se ponen la piel de oveja, pero son un lobo. La realidad es que hoy se sacaron la piel de oveja y quieren que se los vea como lobos. Ya no les interesa solo el respaldo moral, buscan simplemente obediencia estratégica. Y ese corrimiento se ve en los hechos porque Israel no está planteando una operación limitada de autodefensa, sino una política de imposición regional. El anuncio entonces de una zona de seguridad en el sur del Líbano, junto con la destrucción de infraestructura y expansión territorial de facto, muestra básicamente una lógica de dominación y no apenas de contención. El propio ministro de Defensa, Israel Katz, habló de ocupar una franja amplia en el sur libanés, mientras que Netanyahu habla de ampliar esa zona de control. Qué curioso, ¿no? Es lo mismo que pasó con Siria. Se nota la inflación territorial de Israel. Es evidente, contra los palestinos, en Gaza, en Cisjordania, en Siria y ahora vamos por el Líbano. Y es interesante también la comparación entre Gengis Khan y Jesucristo que ha hecho Benjamín Netanyahu,
porque no es solo una cuestión religiosa, literal, sino básicamente el cambio, la mutación de este arquetipo político que veníamos diciendo. Durante mucho tiempo, Israel se presentaba ante Occidente como el heredero de un sufrimiento histórico que le daba una especie de inmunidad moral. Por lo tanto, todo el resto de Occidente debía protegerlo, justificarlo y excusarlo. Fíjense que hasta los submarinos que tiene Israel son regalados por Alemania o vendidos a un costo bajísimo. Tiene un programa nuclear y todo el mundo miró para otro lado. Estas cosas no pasan con otros países. ¿Por qué sí pasan con Israel? Porque en buena medida habían edificado esa situación de víctima de las persecuciones y había que protegerlo. Pero ahora la cosa empezó a cambiar y ya no es un Estado que pide compasión, sino es un Estado que proyecta terror disuasivo. Abandona el registro de ser sacrificado y entra el registro imperial. Ya no dice ayúdenme porque me persiguen. Ahora dicen simplemente obedézcanme porque puedo destruir. Y la diferencia es más que importante. Eso también explica entonces los cambios en el lenguaje oficial israelí que se ha vuelto con el paso del tiempo cada vez más crudo. La discusión ya no gira en torno a sobrevivir, sino en rediseñar el entorno estratégico de Israel a la fuerza. La expansión sobre el Líbano y la idea de modificar las reglas regionales es lo que encaja con esa lógica. El Líbano crece, sufre el temor a una ocupación prolongada y a la aplicación de las mismas tácticas de Gaza en la zona sur del país. Esto no describe un actor que solo intenta defender su frontera, describe un actor que en realidad quiere buscar condiciones de superioridad material basadas en el miedo. Y sin embargo, buena parte de Occidente sigue hablándole como si todavía fuera parte de ese viejo papel, ¿no? Hoy mismo, como decíamos, la Unión Europea expresó su solidaridad con Israel y puso el acento en que Irán detenga los ataques. Aún después que veamos una secuencia posterior a un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Y ahí está la anomalía que podemos considerar central. Israel ya actúa básicamente como un poder ofensivo regional expansor, pero a la vez sigue beneficiándose del blindaje narrativo de víctima. Por eso la formulación de que Israel quiere ser temido y obedecido es básicamente la que mejor define esta situación. Resume un cambio de frase porque la legitimidad sentimental ya no le alcanza para ordenar la región. Tiene un límite. Por el victimismo te dejan llegar hasta cierto punto. Y lo que busca ahora es una legitimidad de hecho. Básicamente fundada en la capacidad de un castigo, en la devastación ejemplificadora y en la señal de que desafiarlo tendrá un costo insoportable, imposible de tolerar. En términos estratégicos, eso es un disciplinamiento regional por terror disuasivo. Israel ha dejado de conformarse en el lugar de víctima intocable y aspira ahora entonces en convertirse en un poder al que nadie se atreva a desafiar. Ya no busca compasión internacional, busca temor, busca subordinación y busca obediencia. Y ahí reside precisamente lo peligroso de esta situación. Cuando un Estado pretende reemplazar la legitimidad por el miedo, deja de pedir seguridad y empieza a imponer dominio. Y si ese Estado tiene armas nucleares, la situación es más grave aún.